de la biblioteca, es el amor que le pongamos a lo que hacemos. Yo recuerdo a mi abuelo Luis Carmona, que él decía que todo lo que hiciera, que lo hiciera bien. Y entonces cuando llegué a ese lugar, había libros en la escuela, había una caja verde que daba el dinero, pero estaba allí guardado. La directora parece que estaba esperando a alguien y bueno, nos encontramos. Entonces en el pasillito, en el del patio, allí se formó con unas hojas de zinc. Si yo abro mis brazos, de ese ancho es la biblioteca. Bueno, en fin, en el piso yo traje cojines de mi casa y buscamos, trabajamos. Y lo más importante, que se le inyectó a los niños el gusto por la lectura. Y ese gusto se transfirió a las familias. Pero cuando hablamos de hojas anchas, estamos hablando que nuestros niños vienen de Colombia, un sector que se llama Colombia. Ahí la mayoría de los niños son de Colombia. Colombia es un sector donde hay mucha violencia, muchos vicios, donde hay familias disfuncionales, que las madres se van a trabajar o vienen a Santo Domingo. Muchas veces los niños se quedan cuidando niños con niños. ¿Usted cree que hay cultura lectora en esa casa? Claro que no. Entonces, ni para las tareas, y mucho menos para leer por gusto. Bueno, ya entonces los niños van pidiendo, se les va contagiando ese gusto por la lectura y van llevando el libro a casa. Vamos haciendo actividades, los cuentacuentos, las dramatizaciones, que son de las estrategias que utilizamos en nuestras actividades. Muchas veces era yo la que, no sé si, bueno, tienen aquí, hay muchísimas fotos. Muchas veces, miren ese escenario hermoso, del piso, con cojines, con una colcha vieja. Ahí empezó el mundo de las hojas anchas, de la biblioteca Las Hojas Anchas. Entonces esos niños se les va impregnando ese gusto por la lectura y ellos como que es un mundo fantástico, maravilloso, porque realmente el mundo de los libros, de la lectura, es un mundo maravilloso. Cuando nosotros nos adentramos a él, cuando amamos lo que hacemos, cuando amamos leer, entonces el bibliotecario que no le gusta leer, que deje eso, porque el que entra a la cocina tiene que gustarle cocinar. El que entra al mundo de la biblioteca tiene que gustarle leer, y no solo gustarle, transmitir ese gusto, hacer que a otro le guste, impactar con eso, con los libros, con las historias. Déjame contarle que mis niños ya son escritores. ¿Cómo que escritores? Claro, ellos veían las imágenes y comenzaron a contar, a hacer sus propios cuentos. Todavía hasta ahora llevan libros. Los niños del nivel inicial que todavía no leen, muchos niños que no leen todavía de manera, ¿cómo se dice? Convencional. De manera convencional, pero que sí hacen una lectura, pero que sí crean historias, pero que sí ellos se trasladan. Entonces yo le pregunto, ¿y tú leíste? ¿Y quién te leyó? A veces le lee su papá, a veces le lee su abuela o su hermano mayor, o si no, ellos mismos. ¿Y cómo ustedes creen que yo leo? ¿Ustedes le prestarían un libro al niño que no sabe leer? Pues mire, yo sí. Claro que sí. Claro que sí. Porque en ese contacto con el libro, porque el libro hay que disfrutarlo, hay que olerlo, hay que mirarlo, hay que enamorarse de él. ¿Y cómo un niño se enamora? Con un libro en un estante. Yo prefiero que me rompan el libro, que lo bajen, que lo ensucien. Cuando yo le presto, yo le digo, mira, no me le pongan ni fideo, ni avena, ni chocolate, ni arroz, léelo. ¿Y qué ustedes creen? Esos libros van llegando a esos niños y van impactando. Y eso le abre el deseo de leer de verdad. Ellos leen el mundo a través del libro. Entonces, todavía hasta ahora eso sucede en la Escuela de las Hojas Anchas. Entonces comenzamos a estas dramatizaciones, que yo no sé cómo llegaron tantos trajes, tanta ropa, tantas cosas, y entonces yo me vestía, ellos se impactaban, pero cuando yo le ponía esos trajes a ellos, era la verdadera verdad. Ahí sí era que ellos disfrutaban, cuando ellos eran los protagonistas, entonces todos querían participar,
todos querían y todos quieren dramatizar. Entonces, esas son estrategias que invitan a los niños a leer, a conocer el mundo, a ser los protagonistas. No un papel secundario, es cuando tú te metes, cuando tú entras al libro, y yo digo que el libro es un lugar. Entonces, vas a ser el protagonista de tu propia historia. Entonces, todo esto comienza así, motivando, impactando a los niños, a las familias. Ahora invito a las familias a que le lean en la escuela. ¿Qué ustedes creen? ¿Eso se multiplica? ¿Eso se va contagiando? Pasa el tiempo, llega la pandemia, mis compañeras envían las tareas, ustedes supieron, ¿verdad? Todo el mundo enviando su tarea y yo digo, ¿y puedo? Lo que tu papá te enseñó, tú no puedes cobrar sin trabajar. Entonces comencé a darle libros a los padres que iban a buscar en la fila, puse una mesita cerca de la fila y entonces ahí llevaba los libros. Entonces se me ocurre abrir en mi casa, en el patio. Y la historia es conocida, que esa historia ha cruzado los mares, se ha visto en la prensa, se ha visto en la televisión, pero Belincuello no hizo eso para que nadie vea eso, sino para dar libros a los niños y para no cobrar sin trabajar, porque esa fue mi intención primaria, no cobrar sin trabajar. Y entonces invité en mi patio grande, mi directora que 100% me apoyó, Clara María Lies, llevé el libro para casa, pero luego, prestado, claro, luego vinieron libros de tanta gente que se interesó en el proyecto, vinieron donaciones, llegaron donaciones que eran hasta que yo no sé de dónde vino esto, yo no sabía. Llegaron, a veces yo decía, pero ven acá, esto es para mí, esto es para acá, esto es para Rosa Sancha. Llegaban libros y todavía siguen llegando. Pero esos libros no nos quedamos todos con ellos, lo multiplicamos, regamos, damos. Y algo importantísimo fue el apoyo de Llevo un libro en la maleta. Cuando Virginia Grit fue a mi escuela, ese día yo estaba en cita médica, pero como yo tengo un trabajo, yo mandé a mi hijo a mi puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces él estaba, bueno, que debe estar, si cruzan debe estar. Entonces, la mesita, ahí estaba él, y Virginia llega y es impacta ver a mi muchacho, ver a Emanuel, en la supliendo, o sea, ¿cómo se dice? Asistiéndome. Miren señores, esa es la Soja Sancha, ahí fue que empezó. Ven la mata de mamón, de al lado, y esa era la sombra. Y después vino así, como está ahí, más adelante, ahí luego están las actividades y pásalas, sería bueno que así. Me avisan. Sí, le puede ir dando. Ahí están dramatizando los muchachos, fíjense cómo estamos teniendo, miren con papel, lo que tenemos, puede seguir, eso son todas dramatizaciones. Ahí están los cuentacuentos y ahí estamos en un salón, ese es el multiuso de nuestra escuela, que es un poquito más grande, es el salón de preescolar, y cuando vamos a hacer actividades grandes como esta, las hacemos allí. Ustedes ven donde ustedes están, tan bonitos, nosotros las hacemos allí en el piso. Bueno, ya tenemos silla, claro, puede seguir. Miren, cuando hacíamos la feria en el patio, ahí están también dramatizaciones, miren la maestra, ahí ella es la niña ahora aquí, Evelyn Cuello con sus moñitos. Trabajamos también las ilustraciones, las hacíamos en grande, todavía las hacemos cuando tenemos tiempo, porque eso impacta. Esas ilustraciones, la portada del libro, por ejemplo, aquí tenemos al qué, de Virginia Grit. Aquí tenemos a nuestro querido escritor César Sánchez Vera, que fue uno de los primeros en llegar a nuestra biblioteca. Puede pasar. Allá hay un niño dramatizando el oso, el lobo. Aquí seguimos, ahí estamos, esos días de alimentación. Ahí estamos trabajando en Feria Las Mujeres de la Patria. O sea, cada actividad, cada acción, llevarla, no solamente leerle, sino cuando las niñas, cuando ella es Salomé, cuando ella se viste de Salomé, cuando ella se viste de Abigail, ella se siente ser esa mujer. Y entonces eso no solamente se queda en el papel, se queda ahí.
se quede en su corazón. ¿Puede seguir, por favor? Aquí tenemos esta indumentaria que es típica de nuestra escuela y cada niño se la ha puesto. Esa abuela, ahí está con retaíla. Aquí tenemos, miren nuestra biblioteca. Esa es la biblioteca. Esa es la biblioteca. Esa es la biblioteca. Un pasillo. Esa es la biblioteca. Ahí está mi directora en ese tiempo, ahora ella es técnico regional. ¿Puede seguir pasando, por favor? Aquí está la Bodalada, es una escritora española que nos apoya también. Y ahí está la maestra dramatizando la mariposa. Es una niña que se viste de princesa. ¿Ves? O sea, cuando el niño se adentra, ¿puede seguir pasando? Aquí estamos, seguimos trabajando, allá tenemos la cocina de la abuela, pero ahí están los niños dramatizando con su caldera y su ropa. Esta es parte del personal, nos hicimos un t-shirt con el logo de la biblioteca y donde quiera que estábamos, la biblioteca de la Soja Sánchez. Puede seguir pasando. Porque esos pequeños detalles van haciendo grandes. Todas esas pequeñas cosas que a uno se le va ocurriendo. Lo mínimo que a usted se le ocurra, hágalo. Y eso va a ser importante. Aquí está Lady NG, que nos visitó, Kiani Antigua. Ahí está la maestra con su pollito. Puede seguir. Puede seguir, por favor. Virginia Reed, que es nuestra madrina. Esa mujer que se esfuerza para traer libros a la República Dominicana desde España. Tenemos un libro que se llama... Lleva un libro en la maleta, y ese libro se trata de nuestra escuela, la Soja Sánchez. Ahí siguen los niños, ella es Aike. Puede pasar, por favor. Aquí tenemos a Geraldine de Santis, que el libro sacado de la imprenta me lo llevó de una vez a la Soja Sánchez. Señores, eso es grandioso. Porque oye lo que está pasando en la Soja Sánchez y ella quiere ver qué está pasando por sus propios ojos y llega. ¿Qué les parece esas bellas damas que están ahí, que siempre nos han apoyado? Rosina, Agustina, ¿pueden seguir, por favor? Estos de los libros en préstamo, miren para la casa. Ella es Ella Fitzgerald. Una dramatización. Y miren ese traje que me conseguí. Apareció ese traje de Ella. Señores, querer es poder. Ahí siguen los niños. El sapito azul de César Sánchez Vega. Miren, ¿cómo a ellos se les va a olvidar eso? Si ellos tienen yo sé que estamos. Si ellos tienen sus instrumentos. En fin, porque yo me emociono cuando hablo de ellos. Sí, entonces, bueno, formamos luego la red de bibliotecas, que fue para Tillo, pero ¿qué pasa? Se extendió para todo el distrito y se dinamizaron las bibliotecas. A partir, humildemente, hay que decirlo, a partir del trabajo de la unión de las bibliotecas de Atillo, pero déjeme decirle, a nosotros nos llegó el fondo IBI llamada internacional, por el trabajo, precisamente por lo que se hizo en pandemia. Porque eso impactó, que se llevara la biblioteca para la casa, y eso impactó. Entonces Virginia, apoyándonos, hizo gestiones con IBI y nos llevó el fondo llamada 2021. ¿Qué más? IBI, dile lo que es el IBI, el libro internacional. Exacto. Un premio. Es un premio. Hay una institución en la República Dominicana, está actualmente, lo dirige ahora en la organización mundial. Es mundial. Y en República Dominicana cada país tiene, digamos, una sede. Exacto. Aquí en República Dominicana creo que era Geraldine de Santi. Geraldine, Lady y Balaguer. Exacto. Ahora está, exacto. Elizabeth Balaguer y ellas tres. En ese tiempo, no sé si era Geraldine que estaba. En fin, nosotros ganamos por el trabajo y entonces comenzamos a hacer cursos. Las invitaciones, Mariela nos llegó a invitar un par de veces a la Feria Internacional de Infantil Juvenil en Ágora Mall. Otra cosa, nuestros niños comenzaron a viajar, a salir, no solamente quedarse en ese espacio. Invitamos a llegar a nuestro espacio, pero también salimos a otro espacio. Y luego entonces
Vinieron al parque también escritores, ¿ok? Dulce Elvira se encargó de eso y, señores, yo tendría muchas cosas que decir, pero yo sé que el tiempo pasa. Sí, Agustina, sigue, por favor. Sí, realmente estamos bien. Estos chicos que están allá, que ya están grandes, tú ves que estaba en la cama, ya era una señorita y todavía visita el patio. O sea, que no, eso no fue de allá, eso es todavía ahora. De eso se trata, de venir a compartir nuestra pasión, nuestra emoción. Porque es que como que lo tenemos como así, como por dentro. Entonces, estas experiencias que nos ha tocado vivir a partir de lo que conocemos como biblioteca, pues es como una nueva vida. Una biblioteca hace una diferencia. Vuelvo a repetir la frase porque es que me ha marcado mucho por lo que hemos hecho. Una biblioteca hace una diferencia, dice Graciela Montes. Y realmente es así, porque en lo que concierne a la trayectoria nuestra, inició en un seminario, porque yo desde que empecé a ver lo que es una biblioteca, no estaba un asombro. Sí, porque siempre estoy como asombrada, porque ¿cómo? Y hago eso, ¿cómo? Sí, es así. Y nos invitaron a participar en un seminario. Ese seminario en ese tiempo se llamaba Otra Escuela es Posible y la estamos haciendo posible. Mire, de ahí para acá, yo soy otra persona. En todo, soy otra persona. Entonces, ese espacio, yo fui preparada para participar en una mesa de lectura y escritura creativa, porque entendía yo que ese era mi fuerte y que esa era la parte en la que yo me manejaba mejor. Pero una de las compañeras dijo, Tina, o sea, el apodo de confianza y el de convencimiento. Tina, yo creo que tú pegas más. Ustedes saben que esa palabra pega, es como cuando uno combina con algo. Yo creo que tú pegas más en la mesa de animación sociocultural. Ay, no, yo no voy para allá, que yo no voy a trabajar con comunidad, la etapa de comunidad pasó. Porque yo no me imaginaba que en una mesa de animación sociocultural precisamente íbamos a ver todo lo que tiene que ver con lectura y todo lo que tiene que ver con creatividad de la lectura y la escritura. Entonces, cuando ella me convence y comienza a explicar, necesito que en el equipo necesitamos, y esa persona eres tú, pues me fui para no hacer como, o sea, no como bajar como la pasión que tuve, porque para el seminario tuvo como una motivación y fuimos como con tanta esperanza, porque nos centramos en el tema. Otra escuela es posible y la estamos haciendo posible. O sea que nosotros sentíamos que debíamos hacer algo diferente para esa escuela que estábamos soñando. Entonces, cuando voy allá a la mesa de animación sociocultural, que veo un espacio así como este, y digo, pero ¿cómo veo los estantes? Entonces, cuando hablan de que una nevera en desuso puede ser una biblioteca, yo dije, ¡cómo! Y ese cómo salió como así, como así, pero entonces una persona de las que estaban facilitando parece como que vio, dice Diki, pobrecita, ella tal vez no conoce, mira, se sentó, me dedicó tiempo para explicar en qué consiste lo que consiste esa mesa. Entonces, ya era yo la que decidía estar en todas las mesas de animación sociocultural. Entonces, cuando fuimos allá a orar, traté de llevar todo lo que aprendimos ahí, traté de llevarlo, traté de replicarlo. Yo vivía, era así, me acostaba tarde. Los fines de semana estaba revisando esa documentación. Tomé el número telefónico y comenzaba a preguntar cosas y a decir cómo podemos hacer esto y cómo podemos hacer aquello y a investigar con quienes yo veía que tuvieron el buen manejo y con quienes tenían ya la experiencia. Entonces
Y yo le decía a los compañeros, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Un día, entonces me mandaron a representar al distrito a un círculo de lectura. Bueno, otro asombro, porque yo estoy acostumbrada a muchos círculos de lectura, pero en otros escenarios, que son círculos de lectura en donde se leen historias o tampoco poemas ni nada de eso. Son círculos de lectura de la institución, bueno, de la institución política. Sí. Entonces se trataba de eso, de conocer esa institución. Y los círculos de lectura eran que íbamos a ir, nos dábamos libros, lo leíamos todo, pero cuando vamos a ese círculo de lectura, ay Dios mío, mira, con este libro, wow, sí, gracias. Con este libro, es el círculo de lectura. Entonces cuando estamos allá, que yo veo ese escenario, pero una cosa bonita, algo que yo también cuando llegué, entonces como que yo vivía, yo en ese círculo de lectura yo estaba como espantáculo, pero era como muy alegre, como que sentía que yo estaba ya en los lugares donde yo tenía que estar, porque entonces cuando me iba al trabajo, ya yo era otra persona, yo quería seguir, quería como hablar de eso. Bueno, entonces este círculo de lectura, porque yo me reí muchísimo cuando terminó este cuento, en ese mismo círculo de lectura, por cómo termina, por cómo esa hormiguita estaba midiendo ese canto. Entonces eso me provocó una risa, que esa alegría se me ha quedado para siempre, esa medición de ese canto. Entonces, eso lo hice también ayer y traté de hacerlo, fui la copia fiel de ese círculo de lectura para hacerlo en el trabajo. Entonces de ahí, pues, estuvieron invitándome para ir a otros lugares y ya cuando no me invitaban, yo me invitaba, porque yo me decía, bueno, mira, yo llegué para tu escuela para que hagamos porque yo tenía, eso fue como que se me sembró, ese círculo de lectura se me sembró. Entonces vienen las capacitaciones de Poveda. Ahí sí es verdad que yo me sentía la maestra más dinámica de la bolita del mundo, porque entonces, claro, porque entonces amé la sabiduría, amé el conocimiento, amé la literatura infantil, comencé a investigar, comencé a buscar en Facebook escritores de literatura infantil y a mandar invitaciones y vivía revisando mi Facebook, a ver si me respondían. Y entonces siempre vivía como esa dinámica de buscar. Cuando nos invitaron entonces a participar ya en el programa de bibliotecas escolares, entonces ahí se invitó a un equipo. Ese equipo entonces nos capacitaron, esas capacitaciones yo vivía, yo me las hacía mía. Entonces, porque cuando salía de las capacitaciones, yo iba todo el camino con la capacitación ahí, con lo que dijo una, con lo que dijo aquella, con el material, ese material que nosotros teníamos, era un material en donde por toda la esquinita tenía un escrito, tenía algo que dijo fulano, que no se me olvide, algo que voy a hacer. Entonces lo compartía con los compañeros de trabajo. Tanto que cuando yo estaba llegando al trabajo, los compañeros decían, ahí es biblioteca, porque entonces todo era biblioteca, todo era biblioteca. Tanto que en mi casa yo una vez comencé a hacer tantito, a colocarme, claro, porque yo no estaba, aunque supuestamente estaba como una buena maestra, pero en esta parte de la animación a la lectura tenía ese vacío que no lo conocía hasta que pude participar de aquel seminario en adelante. Entonces de ahí en adelante ya mi vida fue cambiando en cuanto a lo que es la animación a la lectura, la promoción a la lectura, de buscar estrategias para ver cómo podemos nosotros hacer que esta población se enamore, porque sí, de los libros, se enamore de la lectura, se enamore de buscar el conocimiento a través de un libro que puede ser cualquier libro. No tiene que ser necesariamente el libro
de texto, porque entonces pensábamos que el libro de texto era el libro con el que nosotros podíamos como que nutrir lo que realmente necesitábamos para nuestro crecimiento. Perdón que me pare, lo que pasa es que no, es que mira, una biblioteca es una diferencia, y es verdad, porque es que entonces me aprendí un cantico, porque es que yo trabajaba con muchas escuelas donde tiraba mucha patada. Entonces hacía muchas dinámicas y siempre estaba como parada. Entonces pensaba estar aquí algo y se me sí. Pero, no, es que mire que yo me lo gusto esto. Mire, me lo gozo tanto que mire, yo después de mi seminario nunca de un bolso. Porque ese bolso, que le pusimos Biblia bolso, siempre tengo ese bolso, mira, donde quiera que fue una cita médica, donde sea. Sí, con ese bolso. ¿Por qué? Porque es la importancia que tiene ese aprovechar el tiempo. Entonces, atrás se va la dinámica. Yo vivo en un lugar que se llama el Callejón Bellaco, oigan bien. Y así mismo Bellaco. Eso acá donde están 5 y 10 policías de 5 motores de cada uno. Mira, y tú sabes, ahí entonces nosotros hacemos círculos de lectura. Y lo hacemos como lo aprendí con pulgada a pulgada. Entonces, ustedes saben, la maestra que soy yo por ahí, profe, Tina, Aguta, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, entonces, estoy pintando una salita porque mandé a hacer un estampico, algo como bonito. O sea, que vamos a remodelar la biblioteca. Pero eso es en mi casa. Un pasillito, o sea, entonces mandé a hacer un estampico bonito y estoy pintando. Y tengo así como encima una lona. Y una niña que siempre va a visitar su abuela los fines de semana, ella desde que llega, son 4 años que tiene, y desde que llega va a buscar el libro del caballero. ¿Saben qué libro es el libro del caballero? El Principito. Ese libro a ella le ha impactado. Y cuando ella llega, que ve esa como esas compras así, y me dice, Tina, ¿y qué pasó aquí? Que vamos a poner la sala más bonita. ¿Y dónde está mi libro del caballero? Y yo, no, mira, yo tengo tu libro aquí, entonces le pasé la cajita para que no pierda como la costumbre de buscarlo donde está. Porque también es como una forma de enseñarme dónde buscar lo que necesita dentro de ese espacio que va a leer y que va a recrearse. Entonces también en pandemia hicimos igual esas actividades, pero también con varios propósitos. ¿Cuál es? El de la basura, el de la... Bien. Y espérate que también para comprarlo en peso, porque también se compran por Amazon, personas así, se compran libros en las librerías, pero por Amazon eso se enseña el recorrido, porque también hay que enseñar su ubicación geográfica. Entonces, ese libro viene por tal sitio, la neta me la compró un libro, lo buscamos por eso fue en pandemia. Entonces le dije a mi ángel, diseñame un mapa y dime por dónde viene el libro hasta que llega. Entonces ya ella se fue, ese libro, ese recuerdo, ese libro viene, leemos, vamos a ver qué trae. Cuando llegó, entonces eso fue todo un drama, eso fue cuando ese libro llegó, ya ustedes saben. Pero todo esto es lo que he ido aprendiendo, entonces lo voy haciendo, lo voy replicando. La dinámica, miren. Un día, hace mucho tiempo, vi un video, y entonces es que por mi casa tiran mucha patada, pero entonces para poder llamar la atención de ellos, el cartito dice, es sencillito, tengo un pie aquí, tengo un pie allá. Tengo un pie aquí, tengo un pie allá. Tengo un pie aquí, tengo un pie allá. Pateo y una vuelta voy a dar. Otra vez, tengo un pie aquí, tengo un pie allá. Pateo y ahora me voy a sentar. Entonces, en esa parte ahí, pues, se quedan tranquilitos, pero de una manera diferente. No, tira patada, por favor. Entonces, cuando están tirando la patada de todo eso, entonces
volvemos y lo hacemos. Y ya ellos la patada, la han ido cogiendo todo, porque ya la van a utilizar para hacerle como una música. Ya no es violenta. Hasta Buenos días. Mi historia posiblemente sea muy parecida a la mitad de lo que estamos aquí, porque cuando yo fui niña yo no fui lectora. Yo era aplicada, era buena estudiante, en mi casa no había cultura de leer literatura. Mi papá se ocupaba de que yo tuviera todos sus libros. Ese era mi trabajo, cumplir con mi deber como estudiante. Y yo recuerdo que el primer contacto que yo tuve con la literatura per se eran cuentecitos y fábulas, leyendas que venían en los libros de texto. En mi casa nunca se compró un libro. Yo tuve la oportunidad en el 97 de hacer un primer auxiliar de bibliotecas con los maestros Ramón Pereira, Marta de Castro, Miguel Michel, los mejores. Tuve la oportunidad de entrar a trabajar a la Biblioteca de la República Dominicana, donde aprendí, fue mi escuela. A partir de ahí seguí formándome, pasé a trabajar en UTESA, pasé a trabajar en la Católica de Santo Domingo y terminé 14 años en la Pucamaima, en el área de referencia e investigaciones de la biblioteca. En 2010 un compañero había conseguido como una igual en un colegio de Santo Domingo y necesitaban hacer una remoción de las bibliotecas. Ahí hay un sistema, tanto para primaria como para secundaria, y me pidió colaboración para hacer un inventario. Ahora yo te ayudo, porque mi horario es en la tarde. Yo en la mañana yo te ayudo. Error 29. Yo llegué a mis 3 meses, cuando yo llegué a ver un montón de funda, un montón de basura, cosas por contabilizar, por depurar, pero había un elemento diferenciador en que yo jamás lo iba a poder encontrar en una parte, que en esa biblioteca había una comunidad lectora presente y viva. Los niños peleaban por los libros. Y yo decía, pero ¿y qué niños son estos que pelean por leer un libro? O sea, y yo también me metí en la furia cuando llegaba el libro. Los niños me decían, guárdamelo. Yo me lo cerraba y los quería yo, porque yo necesitaba saber por qué razón ese libro, ese niño está peleando para leerlo. Y ya llegó, no me ha llegado, pero era porque yo lo estaba leyendo. Terminé leyéndome en la biblioteca, realmente fue un trabajo que me cautivó. Entendí que yo necesitaba aprender más. Tuve la oportunidad de comenzar a formarme en animación y mediación lectora. Lamentablemente aquí en el país las capacitaciones que hay son muy limitadas, si están muy cercadas tanto en el ministerio como en espacios directamente para grupos de maestros. Lo tuve que hacer online, de ese diplomado me paso a otro, terminé haciendo una especialización en proyectos de lectura y biblioteca escolar. He tenido la dicha de poderme formar fuera, yendo a estudiar fuera, pero desde ese espacio pude combinar el hecho de poder estar en un espacio privilegiado de lectura a trabajar de manera horizontal con lectores y comunidades vulnerables. Porque yo pasé de estar en Piantini ahora y mañana yo estaba en Polo Barahona, en una escuelita multigrado. O sea, y eso para mí fue la mayor enseñanza que yo pude encontrar a pesar de toda la formación que yo obtuve. Porque yo aprendí, motivado por los propios niños que peleaban por los libros, a encontrar esa carencia que yo tenía como niña, que yo le di a mi niña. O sea, yo nunca leí un cuento. Entonces yo me cuestionaba, ¿por qué yo nunca leí eso? ¿Por qué mis padres no me dieron eso? Pero en mi casa posiblemente por ignorancia, porque no había la posibilidad, y esa misma realidad vive en nuestros niños. Por eso, yo siempre les pregunto a la gente,
reflexiona un poco y piensa, realmente, ¿cómo fue tu contacto con la lectura? ¿Cómo empezó? Porque más que, para formar el hábito lector, más que libros, son las experiencias, son las emociones, es el encuentro. Y en mi caso particular, yo decidí, aunque tenía un buen espacio dentro de la biblioteca, decidí salir al encuentro del lector. Porque yo estaba en la biblioteca, pero ¿qué pasaba con aquellos niños que no eran los que iban a pelear, pero no venían a la biblioteca? O aquellos que no tenían la posibilidad de tener una biblioteca cerca. Entonces, pues, yo decidí salir al encuentro de esos lectores, moverme y llevarle con distintas estrategias que aquí dentro de las experiencias que he nombrado como cautivar a través del libro para crear el hábito lector, pero quiero decir y rescatar un poco de mis compañeras. Yo particularmente trabajo la lectura desde el placer. Mucha gente me dice, tú tienes el trabajo más fácil del mundo. No creo. ¿Por qué? Porque yo sigo trabajando en el contexto escolar, ya no estoy en ese colegio que inicialmente llegué, ahí estuve 12 años. Ahí es que nace Métodos Literarios, ya tiene 6 años y ahora estoy en otro colegio de Santo Domingo. También trabajo muy de la mano con Instituto 512, Modelo Faro, y con Infodosu en algunos diplomados de lectoescritura, en la parte de dinamización de la lectura. ¿Por qué no es tan fácil mi trabajo como se ve? Porque yo tengo la responsabilidad desde la biblioteca de acompañar al maestro, suplirle literatura que acompañe el currículum y las temáticas.